Bueno, estamos de vuelta luego de la pausa y tenemos un diálogo, una entrevista con el congresista Héctor Becerril. Él es representante por Amazonas del partido Fuerza Popular. Buenos días, congresista. ¿Qué tal, Osvaldo? Buenos días. Seguramente, como todos los peruanos, usted ha visto la entrevista que le hicieron el día domingo dos periodistas al presidente de la República. ¿Cuál es su evaluación de estas declaraciones del presidente de la República? Sí, efectivamente, se vio esta entrevista que nos dejaron muchas dudas, incluso más que al inicio. Más que antes de la entrevista. Así es, y es lamentable que el presidente no haya podido deslindar algunos temas de interés nacional. ¿Cuáles son esos temas? Por ejemplo, en primer lugar, el tema de la reelección conyugal, donde él sigue manteniendo una ambigüedad, y lo malo es que hace daño al país. Él lo toma un poco la broma, que sigan sufriendo. Él tiene que entender que es un presidente de la República y por lo tanto tiene que dar la confianza necesaria para que el país siga desarrollándose en su economía. Por lo menos lo único bueno que tiene es que se mantiene ese crecimiento. El crear estas dudas ahuyenta las inversiones, pone en riesgo el sistema democrático del país. Es lamentable que, a la inversa de lo que dicen algunos congresistas, no tiene ni idea Ollanthumala de lo que significa ser un estadista. Él cree que el Estado es su chacra y él puede jugar a la ambigüedad, y eso le hace mucho daño al país. ¿No cree usted que está siendo muy duro con estas observaciones, que el presidente considera que el Estado es su chacra? Al contrario, yo creo que estamos siendo muy benevolentes con el presidente, porque no es solamente indefinición en esos temas. En todos los temas habidos en el gobierno, todos son indefiniciones. Por ejemplo, pasemos al otro tema importante, en el tema de Repsol. Pero antes de que entre usted a Repsol, usted hablaba de lo que Alan García ha llamado la reelección conyugal, que es un concepto que Alan García muy bien ha creado para describir o definir este intento aparente del presidente de la República de que su esposa sea candidata en 2016. Pero según toda la información histórica, esta ley fue dada por el presidente Fujimori para impedir la candidatura de la que fue su esposa, ¿no? Susan Eguchi. Esos fueron y son temas completamente diferentes. Creemos que ahora el problema radica en que Ollanthumala quiere hacer uso de los recursos del Estado para perpetuarse en el poder, conjuntamente igual como lo hacen muchos países de la región, siguiendo el modelo chavista. Eso está claro. Y acá nosotros lo único que pedimos es que sea claro. Este tema tiene que aclararse. Como digo, le hace mucho daño al país esta ambigüedad de parte de Ollanthumala. Pero no llego a entender cuál es la diferencia, porque si Fujimori dio esa ley para impedir que Susan Eguchi sea candidata, no sería una ley constitucional, sería una ley con nombre propio. No, lo que acá se trata de evitar es que en este caso la ya casi lanzada candidata del oficialismo, como digo, haga recursos del Estado para una campaña, que ya lo está haciendo. Acá lo lamentable es de que, a diferencia de antes, Nadine Heredia tiene todo el aparato estatal en una campaña que ya lo inició, y eso lo podemos ver incluso en cómo se estaba manejando el tema de radio televisión peruana, donde incluso más que el premier, más que el propio Ollanthumala, la que tiene más exposición es Nadine Heredia. Y si ella quiere tener esa exposición y estar en todas las inauguraciones, en todos los programas sociales, bueno, pues que se le cree un cargo donde tenga responsabilidades para poder fiscalizar sus acciones. No está bien que ella haga usos de recursos del Estado y no se la pueda fiscalizar. O sea que, si lo entiendo, ella podría ser candidata, pero siempre y cuando no
no use recursos del Estado y no tenga un protagonismo al lado de su esposo. No, actualmente la Constitución y las leyes lo impiden. Y la ley de elecciones. Porque así es, porque en realidad esto es una reelección encubierta. Así es. Ese es el punto de vista de Fuerza Popular, que esta es una elección encubierta. Así es. Y para usted esto es un modelo que copia el ejemplo de Argentina, de la familia Kirchner. ¿Es así? Efectivamente. Comenzó en Argentina y hay que ver cómo está Argentina actualmente. Creo que no solamente, como digo, le hace daño el sentido democrático que deben manejarse los países, sino que esto se presta al manejo de recursos del Estado, como ya estamos viendo que todo esto tiene una secuencia lógica para ellos y lógica para nosotros. Por ejemplo, esto de Repsol, como le digo, también ya tiene su conexión con ese tema de la reelección. O sea, acá nada es que lo están haciendo al azar. Todo están tratando de concatenarlo para que finalmente, pues, Nadine como candidata y antes de tenga todos los recursos para poder asegurar, pues, su Ahora, cuando ustedes hacen un cuestionamiento a este intento de reelección, sus opositores, o sea, los opositores de Fuerza Popular dicen, pero ¿qué hablan los fujimoristas? Si Fujimori se intentó reelegir, fue una reelección, terminó yéndose del país, renunciando desde un fax. Entonces siempre les dicen, ustedes no tienen autoridad moral para hablar de democracia. ¿Cuál es la respuesta que dan ustedes frente a esa crítica, por ejemplo, del partido de gobierno de Gana Perú? Nosotros somos claros y quiero manifestar que nuestro partido Fuerza Popular tratamos de dar a conocer y entender algunos errores que se cometieron en nuestro gobierno. Y Keiko Sofía Fujimori fue muy clara y estuvo en contra de la última elección presidencial y así firmó en su momento el documento que se adhería a esa reelección. Eso es claro. Nosotros queremos que se entienda que nuestro partido Fuerza Popular es un partido donde, entendiendo todo lo bueno que hizo nuestro expresidente Alberto Fujimori, también entendemos algunas cosas que no se hicieron bien y nuestro partido tiene una vocación totalmente democrática. Nuevos aires corren en Fuerza Popular y, por ejemplo, sí fue un error esa reelección del 2000, fue un grave error que en su momento nuestra lideresa así lo expresó y así lo demostró en una firma en contra de esa reelección. Escucho esa autocrítica y recuerdo lo que me dijo ayer Raúl Castro. Nosotros, dijo Raúl Castro del Partido Popular Cristiano, presidente del Partido Popular Cristiano, dijo, queremos rescatar e incorporar al fujimorismo hacia la democracia, pero todavía tienen anclas que los atan a posiciones autoritarias. ¿Cuáles son esas anclas? Todavía los atan a esas posiciones autoritarias, porque yo veo, me alegra esa autocrítica y esa reafirmación que, como usted ha dicho, Keiko Fujimori ya la hizo, ¿no?, en su momento, en las elecciones. Pero usted dice, efectivamente, somos demócratas, aceptamos que nos equivocamos. Pero ¿cuáles serían esas anclas de las cuales habla Raúl Castro? Porque Raúl Castro dice muy bien que Fuerza Popular venga hacia la democracia, pero todavía tienen algunas anclas. ¿Cuáles serían esas anclas que ve Raúl Castro? No sé a qué se habrá referido, pero con total seguridad puedo decir que no hay ningún atisbo de algo antidemocrático en Fuerza Popular. Nosotros, desde que Keiko Sofía está liderando nuestro partido, estamos actuando coherentemente, en forma democrática, en todos nuestros actos. Y así nos mantendremos siempre, porque somos un partido democrático que creemos en las libertades, un partido democrático que con nuestra lideresa esperamos simplemente tener la oportunidad de gobernar al país para demostrar en realidad toda esa democracia que enarbola nuestro partido Fuerza Popular. Y por eso esa coherencia, dicen ustedes, entre una
pensamiento y una práctica democrática con lo que ocurre en Venezuela y la solidaridad con Capriles. Sí, acá... Piensa que Capriles dijo que comparó lo que pasa en Venezuela con lo que ocurrió en el año 2000 en el Perú. Sí, acá todavía hay políticos que tratan de ponernos un estigma al fujimorismo como un partido autocrático, que en realidad nosotros con Fuerza Popular no hay ningún atisbo de eso. Queremos decir de que no hace muy bien tampoco a la democracia estar siempre tratando de recordar cosas de hace 20 años atrás. Vivamos el presente, y nuestro presente es Fuerza Popular, como digo, y Nuevos Aires corre en nuestro partido. Muy bien, eso de Nuevos Aires es saludable para el país, para la democracia y para la convergencia, para el entendimiento de las fuerzas democráticas. Ahora, en el discurso del presidente Ollanta hubo también algo que usted ya adelantó, este tema de la participación del Estado en la compra de esta empresa española Repsol. Repsol tiene tres partes, ¿no? Se dedica a la venta de combustibles a través de estaciones de venta de grifos, que le llamamos en el Perú, que tienen unos supermercados dentro. Un segundo negocio es la envasadora de gas y un tercer negocio es la refinería. Todos los especialistas afirman que la refinería en realidad es chatarra y sobre todo que a lo largo de 10 años esta empresa debió haber modernizado la planta. Es decir, hay una inversión de entre 1.200 a 1.500 millones de dólares que debió haber hecho la empresa porque produce un combustible, sobre todo diésel, que tiene casi alrededor de 10.000 unidades de contaminantes, ¿no?, por millón, de micropartículas por millón, cuando debería tener 50. Dicen que en Chile está por las 20 micropartículas por millón, es decir, produce un combustible altamente contaminante de casi todas las ciudades del país, con algunas excepciones, Lima, etc. Entonces ellos sostienen que eso no es un negocio porque se está comprando chatarra. Pero esa es una parte del análisis. La otra parte sostiene que no es el papel del Estado y que esto es una vuelta al pasado, como ha dicho Fritz Dubois y como lo dijo también Raúl Castro. ¿Ustedes de Fuerza Popular también tienen esa misma percepción, esa misma opinión, ese mismo punto de vista? Acá, para mi punto de vista, hay dos aristas. La primera arista es de que mediante la compra de Repsol, la refinería y los grifos, lo que pretende este gobierno es tener en realidad la posibilidad de manejar todo el tema de los hidrocarburos, lo que en la práctica le permitiría dos cosas. Primero, en su momento, ser populista, manejar los precios, bajarlos en su momento, incluso en contra de las tarifas mundiales, para poder ganarse a la población con ese tema populista. Ahora, pero esto es una especulación, ¿no es cierto? Porque todavía eso no se ha producido. ¿Usted considera que por la lógica de los hechos se llegaría a esa situación? Todo indica que así va a ser. Y segundo, tener esos ingresos como caja chica para asegurar una multimillonaria campaña para lo que estoy manifestando, y ahora concatena postulación de Nadine Heredia el 2016. Fuera de ese tema... Ahora, pero todo eso es una hipótesis, ¿no? Todo en realidad indica que estamos direccionados hacia ello. Y peor, en forma oculta, que ni siquiera la gente del entorno ministerial lo sabe. Por ejemplo, Juan Jiménez Mayor, como premier, él sale 3 días antes, como siempre, desubicado, desinformado, dice que no está en la agenda del gobierno, y al día siguiente Ollanta se reúne con el titular de Repsol. No se van a reunir en Palacio de Gobierno, así es, ¿no? Entonces, igual también nos llama mucho la atención que el ministro Castilla no haya firmado ese decreto supremo. Y acá... El del reglamento se refiere. Así es, el reglamento. ¿Tenía que ser firmado por el ministro Castilla el reglamento de una empresa? Tiene que ser firmado. Tiene que ser legalmente. Obligatoriamente. O sea que ese reglamento no tiene carácter legal. No es... Ahí quiero ir. Dice la Constitución en su artículo 60 que solo autorizado
por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial. Acá dice por razones de alto interés público y de manifiesta conveniencia nacional. Acá no ha habido ninguna ley expresa del Congreso, porque el Congreso es que da leyes. Por lo tanto, estamos violando el artículo 60 de la Constitución. A ese respecto, cabe pues una denuncia constitucional contra el ministro de Energía y Minas que lo firmó. Y también creo yo que amerita un proyecto de ley dejando sin efecto este decreto supremo 012, obviamente una ley que tiene mayor rango y eso encaja perfectamente. En segundo lugar... O sea que ustedes van a proponer en el Congreso, que dos cosas. Primero, la interpelación del ministro con el objetivo de censurar. Acusación constitucional. No es interpelación, sino directamente acusación constitucional. ¿Contarían con el número de adherentes para esa acusación? Quiero manifestar y dejar claro. Nosotros el día de hoy tenemos en horas de la noche una reunión de la bancada donde vamos a evaluar estas ponencias. Lo que estoy manifestándolo es a título personal, que la noche se discutirá. O sea, usted va a hacer la propuesta esta noche a su grupo parlamentario. Y de ahí, el día de mañana, ya tendremos la posición oficial de nuestra bancada. Pero también hay otro campo acá, otra arista. Cuando se habla de invertir 400 millones de dólares, tiene que haber una partida presupuestal para eso, para que haya un equilibrio fiscal. Tiene que decirse de dónde va a salir ese dinero, cosa que no lo sabemos. Además, tratándose de un crédito suplementario, el Congreso tiene que aprobarlo, porque el Congreso aprueba el presupuesto del país, y en ese presupuesto que aprobamos no está contemplado esta inversión. Por lo tanto, tratándose de esta inversión tan fuerte, 400 millones de dólares inicialmente, y se habla de 900 millones luego, para ponerlo operativo. Se supone que son 900, de repente es más, no se sabe. Por lo menos lo que los expertos han manifestado es eso. Entonces, ¿quién debe autorizar esa inversión? El Congreso. Entonces, por más que quiera... O sea, los expertos consideran que son 1.300, que ustedes han consultado, son 1.300 millones de dólares que tendría que gastar en esa adquisición el Estado peruano. Así es, porque en realidad no es que hayamos consultado. Acá lo que ocurre es que en todos los medios salen los expertos y uno trata pues de ver quién es el más coherente y de acuerdo a eso hacer el análisis político. Sí, se habla más o menos de 400 millones que estamos hablando de la inversión inicial y luego de 900 millones. De 400 millones en la adquisición del paquete. Así es. Que luego de la adquisición vendría otra inversión para la modernización de la refinería. Para poner operativa a la refinería, a la Pampilla, en lo que usted manifestaba, por ejemplo, en tratar de dejar límites pequeños el tema de la contaminación por azufre. Ahora a mí lo que me llama la atención es que el gobierno le saca las castañas del fuego a la empresa, porque lo que el gobierno debe haber hecho es, cuando el 2015, según Pedro Gamio, ex viceministro de Energía en el gobierno de Alan García, en el año 2015 se cumple el plazo para que la empresa Repsol modernice la refinería, pero ya no le alcanza el tiempo porque la modernización dura más o menos 4 años. Estamos en el 2013, ya eso sería imposible, y pedir una nueva ampliación sería un abuso, ¿no es cierto? Y el Estado peruano no puede caer en este abuso de la empresa de pedir una ampliación tras otra ampliación, pero lo cual implicaría que la empresa ha trabajado durante más de una década contaminando el aire, vendiendo los combustibles a precios más o menos en un mercado libre, y sin embargo luego cuando tiene que hacer la inversión dice no lo puedo hacer y le dice al papá gobierno, tú cómprame y tú invierte. A mí eso me parece lo peor, es decir, que el Estado se dedica a rescatar empresas privadas que no funcionan o que no han querido invertir, cuando el Estado lo que debería hacer es promover la inversión. Si esta empresa no cumple la ley, volver a licitar la refinería y que otras empresas se encarguen del paquete.
pero no lo hace, sino que dice, ya muy bien, gracias, nosotros nos hacemos cargo, y la empresa, si se concretara el negocio, para Repsol sería un negocio redondo, porque se deshace de chatarra. Claro, todos los analistas manifiestan de que efectivamente lo que estamos comprando es chatarra. Y yo quiero preguntar algo elemental. ¿Qué empresa que tiene un negocio rentable va a deshacerse fácilmente, como lo está haciendo ahora Repsol? ¿Y por qué no hay otras empresas privadas que se presenten y quieran comprarlo? Acá es clarísimo que el gobierno está tratando, incluso yo no desvirtúo, que haya algún tipo de negociados que también favorezcan, pues en realidad, a los quienes están manejando entre bambalinas todo este negociado. Porque nadie puede, pues, creer que no hay algo turbio tras de esto. O sea, ¿por qué hacernos de un negocio en el cual además Repsol ha usufructuado durante mucho tiempo, y cuando ahora tiene que invertir porque la ley ya se cumple, entonces dice, ya no invierto, ya gané lo suficiente, ahora esa inversión va a ser inviable el negocio, ahora sí que el gobierno asume esa responsabilidad? Todo eso supone en realidad que también hay algún tipo de negociados turbios tras de esto, aparte, como digo, de lo que significa el manejo de los combustibles por el gobierno, que se presta pues a una serie de situaciones. Ahora, el ministro Castilla, que es un hombre muy técnico, muy serio, muy consistente, ¿cree usted que podría estar en un manejo de esta naturaleza? Él ha demostrado a lo largo de casi 2 años de gobierno que es un muy buen economista, tiene un gran prestigio internacional y nacional. ¿Y usted cree que se jugaría ese prestigio por una cosa turbia? No, en el tema de Castilla entendemos que él no firmó casualmente ese decreto supremo 012 porque está en contra de esta compra. Incluso el que se ha trascendido de que él ha renunciado también tiene asidero. Lo que pasa que ahora lo que él ha planteado al gobierno es que finalmente como algo intermedio, que también intervenga la empresa privada como socio de esta compra. Es la condición que ha puesto para que el Estado pueda participar. ¿Usted afirma esto por una información interna o por una deducción lógica desde que Castilla ha puesto condiciones? Y la condición sería que el Estado entre, como ha dicho Ollantumal en la entrevista del domingo, el Estado entraría como socio minoritario y la empresa privada como socia mayoritaria. ¿Esto cree que es la condición que ha puesto Castilla? Sí, todo indica eso, porque si en primera instancia, como digo, él no firma, supone que hay el Ministerio de Economía y Finanzas, es de donde va a salir el dinero. Y si él no lo firma, no solamente con el Ministerio de Economía, y luego hay este rumor de que ha renunciado, y luego él salió a decir de que en realidad sigue trabajando con el gobierno, pero después ya que fueron 2 días donde a mi entender él ha hecho ver al gobierno que la única manera de transparentar en lo posible, en lo que se pueda transparentar, es que la empresa privada intervenga. Entonces, nos parece que esa es la posición de Castilla en estos momentos. O sea que este es un proceso contradictorio, no es que Ollantumala decidió hacer las cosas y la logró, sino que hay presiones de la sociedad y también dentro del gobierno hay tensiones, sobre todo por la posición firme del ministro Castilla. Pero eso siempre se ha sabido. En el mismo gobierno, en el Ejecutivo, hay por lo menos dos líneas completamente diferentes, eso lo hemos sabido siempre. Hay 2 líneas dentro del gobierno. Por ejemplo, una se dice que es el que lidera Castilla y el otro, bueno, entre comillas, Juan Jiménez, que al final sabemos que no dirá nada, que la que lidera en ese tema es Nadine Heredia, ¿no? Entonces ustedes, en resumen, porque lamentablemente el tiempo es corto, ustedes van a una acusación constitucional, esta noche se reúnen y van a tomar una decisión. ¿Usted cree, ha coordinado ya con los dirigentes, con los congresistas de Fuerza Popular para esta acusación constitucional? ¿Ha conversado por ya? Por lo menos con Alejandro Aguinaga, que es el otro vocero del partido, pensamos lo mismo. Lo que yo estoy añadiendo acá es que deberíamos presentar un proyecto de ley
declarando pues de que esto es inviable, dejando sin efecto este decreto supremo 012. Muy bien, estuvimos con el congresista Becerril y ahora nos vamos a Huancayo con el noticiero Unitel. Adelante, Huancayo.